Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Venga tu presencia a las tiendas de Jacob, vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde
estarás con aquel que es pobre y humilde, Señor. Con aquel que doblegas tu corazón a ti, tú estarás, Señor. Grande eres tú, Jesús, Señor nuestro. Bendito seas, Jesús. Antes de comenzar, sí quisiera recalcarle que seamos serios con la búsqueda de Dios, la búsqueda de nuestra salvación. Tal vez algunos de ustedes tienen tiempo de asistir a este lugar, tal vez tienen tiempo de escuchar el verdadero evangelio, tal vez algunos tendrán poco, pero que seamos serios con lo que Dios quiere hablarnos hoy. Esto quiere decir que pues traigamos nuestra Biblia, que meditemos el mensaje que vamos a estar escuchando cada miércoles, que busquemos ponerlo en práctica para no ser unos oidores solamente, olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra, porque si realmente queremos ser cristianos, que creo que es el propósito por el cual están aquí, ser cristiano, no ser religioso. El propósito no es pertenecer a una iglesia solamente, el propósito no es tener la aprobación de un hombre, sino que realmente podamos entender el plan de salvación para nuestra vida. De hecho, el mensaje de esta noche lo he titulado ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es tu principal motivo de buscar a Jesús? ¿O por qué quieres ser cristiano? ¿Qué estás buscando de Jesús? ¿Cuál es tu interés? ¿Por qué viniste a este lugar? ¿O por qué vienes a escuchar la palabra? ¿O por qué realmente es que quieres ser cristiano? Y para eso yo quisiera que leyéramos dos pasajes en la Biblia. El primero está en Juan, capítulo 6, versículo 22. De hecho, el capítulo 6, como en algunas Biblias, así la mayoría de las Biblias vienen separadas en capítulos. Cuando se escribió el libro, o los libros de la Biblia no se escribieron en capítulos, sino los que hicieron las ediciones lo pusieron en capítulos para que fuera más fácil de leer, en cuestión de encontrar los pasajes y ubicarnos en la Biblia. De hecho, el Evangelio de Juan, capítulo 6, empieza con la alimentación de los 5,000. Antes de conocer el pasaje, Dios le dio de comer a más de 5,000 personas, porque faltó contar mujeres y niños. Después de que Jesús les dio de comer, despide a sus discípulos y les dice que se vayan a la otra orilla del mar. Y Jesús camina sobre el mar. Es la siguiente escena que nos muestra aquí el apóstol, el autor del libro, lo que sucedió. Jesús anduvo sobre el mar. Y cuando llegaron a la otra orilla, que es donde quiero que leamos, Juan 6:22, dice: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero las otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Ahí donde nos está diciendo que habían sido alimentados. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Estaban buscando a Jesús esta gente.
Después en el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí vemos un pasaje real, una historia real, no es una parábola, sino un suceso que pasó con Jesús, los discípulos y la gente que lo seguía. Como les dije, les dio primero de comer, después mandó a sus discípulos que cruzaran el mar. Jesús anduvo sobre el mar, los discípulos se espantaron, y después la gente busca a Jesús. En algunas Biblias así se titula arriba en el versículo 22. La gente busca a Jesús, dependiendo el tipo de Biblia que traigas, lo puedes ver. La gente busca a Jesús, y ya lo leímos, que fueron y no lo hallaron, y se fueron a la otra orilla del mar. Y cuando lo vieron le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Como diciendo, oye, te andábamos buscando, ¿dónde andabas? Y Jesús fue claro con la gente y le dijo, de cierto os digo. Cuando Jesús dice, de cierto, está como que aseverando lo que va a decir. Está como diciendo, lo que te voy a decir, no hay vuelta atrás. Así es la verdad. De cierto te digo, que tú me buscas no porque habéis visto las señales. ¿Por qué me buscas a mí? En otras palabras. Sino que me buscas, por así decirlo en otras palabras, por lo que tú comiste y te saciaste. Tú viste que yo te hice un milagro, tú viste que pues te di de comer, tal vez lo que es lo que tú buscas, saciarte nada más. Y eso le dolió a Jesús en su corazón, y dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece. No trabajes por las cosas que son terrenales, por las cosas que tal vez te ha costado dejar para seguirme, sino trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Trabaja por lo que realmente vale la pena, la cual el Hijo del Hombre os dará. Trabaja realmente por la comida que te va a saciar, por el alimento que es vida eterna. No trabajes solamente por obtener un placer. Entonces, de aquí podemos sacar el ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es tu intención real de buscar a Jesús? Y es importante que antes de que demos inicio, queridos amigos, a esta serie de enseñanzas que vamos a estar hablando, y no tiene nada de especial, no son cosas del otro mundo, no son revelaciones nuevas, simplemente la palabra. Jesús, cuando empezó a predicar, dijo, arrepentíos y creer. Y creed. Es lo que vamos a estar platicando en estas semanas. Arrepentíos y creed. Pero antes de eso es bueno que reflexionemos y que pensemos, ¿por qué buscas a Jesús? ¿O por qué estás aquí? Tal vez estás aquí por presión de alguien, por presión de tu esposa, ya vete a la iglesia para que cambies y seas diferente. Tal vez estás por presión de aquí por algún amigo, algún hermano que te haya invitado, no sé. Eso ya cada quien lo sabemos de manera personal. Pero sería bueno que reflexionáramos antes de iniciar esta búsqueda seria de Dios para que tú veas cuál es el propósito por el cual buscas a Jesús. No sea que te pase como esta gente, que sí viste los milagros y pues sí, en el momento te emocionas, en el momento le das gracias a Dios, pero vuelves al pecado y vuelves a las cosas que sabes que no le agradan a Dios. O solamente buscas a Jesús porque te sacia en el momento, porque estás en una necesidad, y comúnmente la gente tristemente busca a Jesús cuando pues más lo necesita, en los momentos de angustia, ¿no? En los momentos de desesperación, en los momentos donde el pecado empieza a dar fruto en tu vida, porque es lo que se has sembrado pecado durante todo este tiempo en tu caminar, empiezas a cosechar lo que has sembrado, y es ahí donde dices, pues tengo que buscar a Dios, tengo que ser serio con las cosas de Dios, y por eso es que nunca has podido lograr salir de esa condición en la que estás, porque tal vez nunca te has puesto a reflexionar cuál es tu propósito de buscar a Jesús.
Vamos a leer un testimonio aquí en la Biblia, en Lucas 17, si traen por favor su Biblia. Versículo 11. Es un testimonio de unas personas que les pasó casi lo mismo que acabamos de leer, pero aquí lo podemos entender de una manera más clara. Lucas 17, versículo 11 en adelante. Este pasaje, queridos amigos, solamente viene en Lucas. Lucas es la única persona de los discípulos que estuvieron con Jesús que escribieron esta historia, y llama la atención que solamente venga una vez. Lucas fue un historiador, aunque no anduvo con Jesús físicamente, se puso a estudiar. Él también escribió el libro de los Hechos, se puso a estudiar lo que había pasado y pues dio con esta historia y la escribió, y es muy importante que la podamos entender y comprender. Dice ahí: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Rápidamente, queridos amigos, les explico, han de saber, la lepra era una enfermedad muy fuerte en aquel entonces. Muchas veces la gente veía esta enfermedad como un juicio de Dios para ellos, y pues tenían que estar lejos de sus familias. Era una enfermedad tan vergonzosa que pues tenían que estar a lo lejos, y cuando las familias les iban a dar de comer a los leprosos, se las tenían que dejar a lo lejos la comida, tipo como si fueran unos animales, unos perritos, que tienen que dejarla ahí, y después tenían que ellos venir a recoger la comida y comer, porque no podían tener contacto con sus seres queridos. Incluso muchos de ellos, por vergüenza, no querían que los vieran, usaban tal vez unos vendajes, porque se les caían extremidades del cuerpo, algún dedo se le caía, alguna parte de la oreja, la nariz, etcétera, porque era una enfermedad pues muy dolorosa y algo denigrante para las personas en aquel entonces. Entonces aquí nos cuenta una historia, es una historia, no es una parábola, de 10 personas que estaban leprosas. Y podemos ver que pues seguramente había personas de distintas nacionalidades o partes de ese entonces, tal vez había judíos, israelitas, pero nos cuenta la historia también de un samaritano, uno que no era del pueblo de Dios, por así llamarlo, un extranjero. Entonces vemos que dice aquí algo muy importante, que Jesús entra a una aldea y le salieron al encuentro a Jesús. No dice que Jesús los buscó, dice que ellos buscaron a Jesús, ellos salieron a su encuentro en su caminar, aún pensando que Jesús los podía desechar por la enfermedad de la lepra. Pero pues seguramente han de haber escuchado de Jesús las maravillas que hacía, que perdonaba pecados, seguramente escucharon que sanó a un paralítico, que tuvo misericordia de Lázaro, que tuvo misericordia al darle de comer a la gente. Seguramente han de haber escuchado tantas cosas de Jesús que por eso salieron al encuentro de Él. Entonces, queridos amigos, conforme puedo ir narrando la historia, podemos nosotros ir acomodándonos dentro de la historia. ¿Tú por qué estás aquí? ¿Cómo fue el motivo en el cual tú empezaste a escuchar el Evangelio? ¿Realmente tú has buscado a Dios? ¿Has salido a su encuentro para que Él te tope en tu camino? ¿Cómo ha sido es que tú has tenido la oportunidad de que llegue a tu vida el verdadero Evangelio? Porque aquí dice que salieron al encuentro de Jesús los 10 leprosos y se pararon de lejos, porque sabían que
o tenían temor de que Jesús los fuera a rechazar, o sus mismos discípulos, ¿no? Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro. Lo reconocían como el Maestro otra vez. Ten misericordia de nosotros. ¿Alguna vez tú le has dicho a Jesús que tenga misericordia de ti? ¿Alguna vez tú le has dicho, Señor, ten misericordia de mi alma, que estoy tan mal, estoy enfermo y enfermo espiritual? Ten misericordia de nosotros. Y cuando Jesús los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. O sea, ni siquiera Jesús les preguntó, ¿qué quieres que te haga? Ni siquiera Jesús fue para decirles, ¿cuánto tiempo tienes en tu angustia? ¿Cuánto tiempo tienes en tu enfermedad? Jesús inmediatamente supo para qué lo buscaban. Y no los rechazó, sino que les dijo, id y preséntate al sacerdote. El sacerdote en aquel entonces tenía, por así llamarlo, la función de dar de alta a un paciente, ¿no? Aunque no eran doctores, pero de alguna manera tenían esa autoridad para decir que ya habían sido sanados. Ellos eran los que los veían y pues ya podían dar el aval de que regresaran con sus familias. Porque imagínate, un padre de familia con lepra no podía estar con sus hijos. Una madre de familia no podría ver a sus hijos crecer, darles de comer, porque tenía lepra. Un hijo no podía ver a sus papás. Entonces imagínate una situación un poco complicada. Entonces el sacerdote es el que les decía, tú ya estás sanado, puedes regresar a tu seno familiar, puedes regresar con tus parientes. Entonces Jesús les mandó decir eso, vayan y muéstrense al sacerdote para que Él les dé la oportunidad de regresar. Entonces en el camino, aquí nos dice la historia, que en el camino, esto nos da la idea, queridos amigos, que en el camino de tu búsqueda de Dios, y no quiere decir que es de poco a poco, porque la religión luego toma estos ejemplos de como que es poco a poco, sino que en el camino al sacerdote, ¿cuánto te imaginas que pudo haber sido ese caminar? No sé, a pesar de que no había automóviles, pero las distancias no pudo haber sido muy extremadamente de que tú dijeras, no, pues aventado en un mes. Estaban dentro, no de la ciudad, pero a las afueras, pero había manera de poder llegar. Entonces en ese lapso, en ese caminar te puede pasar a ti también, en esa búsqueda de Dios. Por eso, queridos amigos, el buscar a Dios o el buscar tu salvación no tiene que pasar meses, no tienen que pasar años. Cuando esto pasa en ti, porque realmente no has entendido qué quieres de Jesús, es porque realmente no te has puesto a pensar, ¿por qué no has podido ser salvo? Tal vez tú buscas a Jesús de una manera convenenciera. Tal vez buscas tu salvación para que te vaya bien en la vida. Tal vez buscas tu salvación para poder pertenecer a una iglesia, para poder agradar a los hombres y que te llamen hermano, para que puedas pertenecer a un club social y puedas sentirte parte de alguien. Eso, queridos amigos, es un error. Jesús no te está buscando para darte la salvación para que seas eso. Jesús lo que quiere es que en el caminar que tú estás ejerciendo, podemos decir que a partir de hoy, que de una manera seria vas a buscar a Dios, vas a buscar tu salvación, pues en el camino puedas entender lo que Dios ha hecho por ti, que fue morir en la cruz por nuestros pecados, restaurar nuestra alma. Y así puedas quitar de ti ideas tal vez erróneas del cristianismo, porque hoy en día la religión ha hecho mucho daño en nosotros, en la gente. Y la religión lo único que ha traído es confusión, ideas falsas, ideas muy equivocadas del cristianismo, y que hoy podamos ver con estos dos ejemplos, y específicamente en de personas que salieron al encuentro de Jesús, y que Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Otra manera que podemos entenderlo también es, pues ve y arregla tu corazón. El sacerdote en el Antiguo Testamento era también el que se encargaba de la expiación de los pecados de las personas. Era el que se encargaba incluso de entrar al lugar santísimo para presentar el perdón de los pecados, buscar el perdón de los pecados de la gente por medio de ofrendas, de sacrificios. Si has leído el Antiguo Testamento lo puedes entender, donde presentaban corderos, palominos, etcétera, la ofrenda que querían darle a Dios. Lo hacía el sacerdote. Entonces también podemos encontrar esta figura que donde Jesús le dice, ve y preséntate al sacerdote. Pues ve y haz lo que te toca hacer. Ve y busca a Dios.
Ve y arrepiéntete. Ahorita en la actualidad, después de que Jesús vino a morir por nosotros, ya no ocupamos un sacerdote. No es como la Iglesia Católica que sigue ocupando de un padrecito, un cura, para confesar nuestros pecados. Eso no existe. Para acercarnos a Dios, lo único que ocupamos es tener fe al momento de acercarnos a Él y saber que Él nos escucha. Tener un corazón contrito y humillado, un corazón que tiemble a su palabra, un corazón que realmente sienta la necesidad de Dios. Entonces Jesús les dijo: ve y muéstranse al sacerdote, ve y busca de Dios. Tú actualmente ya no ocupas de un sacerdote, ocupas ir personalmente a Dios, en tu lugar, en tu casa, hacer una oración, y que no sea rutinaria, sino realmente entender lo mal que podamos estar por dentro, la enfermedad que puedas tener, ya sea la lepra de tu corazón, la lepra del alma, ya sea la amargura que has vivido por durante mucho tiempo, resentimiento, las mentiras tal vez, adulterios, cosas que tal vez nunca has arreglado desde que eres joven, desde que empezaste a tener uso de razón. Y cuando uno realmente empieza a buscar a Dios, y eso lo podemos ir viendo más adelante conforme vayamos avanzando en las semanas, entender cómo es que la persona se tiene que arrepentir, qué es el arrepentimiento, de qué nos tenemos que arrepentir. Pero bueno, aquí vemos cómo Jesús le dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y dice en el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, en otras palabras podemos decirlo así, entonces uno de ellos, viendo que había sido perdonado, volvió glorificando a Dios a gran voz, gritando: gracias, Jesús, gracias por lo que hiciste en mí, gracias porque tuviste misericordia de mi alma. Glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. O sea, como quien dice, pues ni siquiera Dios había venido por él. Dios había venido por la casa de Israel, por los israelitas. Pero él, aún no siendo israelita, y nos lo podemos aplicar nosotros, por eso les decía que conforme la historia avance, apliquémoslo a nuestra vida. Él siendo samaritano, tú siendo católico tal vez, tú siendo latino, mexicano, lo que seamos, no siendo parte del pueblo de Israel, no somos israelitas, no somos judíos, somos gentiles. Para nosotros también está cercano Cristo, Jesús, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Veamos la actitud de este samaritano. Ahora volvamos a hacernos la pregunta: ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Cuál es nuestra intención real? ¿Queremos buscar a Jesús cuando sabemos que seguimos en pecado? Seguimos en nuestras amarguras, en nuestras desobediencias a nuestros padres tal vez, en nuestras rebeldías, en el robar, el mentir, el hablar mal de los demás, el murmurar. ¿Qué tantas cosas de pecados podemos nombrar hoy en día? ¿Qué tantos todavía hay en tu alma de pecados? Y aún así, sabiendo que estás mal, aún así entendiendo que hay cosas que no has arreglado y no has tenido el discernimiento del por qué buscas a Jesús, pues hoy es un buen día para reflexionar, para pensar: ¿por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu deseo? ¿Por qué conformarte solamente a pertenecer a un grupo? ¿O por qué conformarte solamente a que Jesús te ayude cuando más lo necesitas y después olvidarte de Él? ¿El mundo todavía te atrae? ¿Los placeres de este mundo, el pecado, te atrae todavía y es más fuerte eso que realmente una búsqueda de Dios? Porque, queridos amigos, el cristianismo no consiste solamente en dejar de pecar. El único beneficiado, ¿quién es el que en dejar de pecar? ¿Tú crees que tú beneficias a Dios en dejar de pecar? ¿Tú crees que Dios es más porque dejes de pecar? Dios sigue siendo Dios. ¿El pecado le afecta a Dios? Pues el pecado es una separación entre Dios y el hombre, pero Dios sigue siendo Dios.
Entonces, ¿quién es el mayor beneficiado en dejar de pecar? Pues nosotros, tú mismo. El dejar las malas palabras, el dejar tal vez la borrachera, las mentiras, el enojo. Tú eres el único beneficiado en eso. Pero si no le pones interés a una búsqueda de Dios, pues por eso no has podido ni siquiera dejar el pecado. Por eso es que el pecado es un estorbo muy grande para que tú conozcas a Jesús. Ahora, ser cristianos, queridos amigos, tampoco es para las personas viejitas. No, es que ya que cuando esté más viejo voy a buscar a Dios. Ya que esté anciano, ya que esté en mi lecho de muerte, ahí me voy a confesar a Dios y voy a ser cristiano. Ya que esté, pues tal vez enfermo y me esté muriendo, pues que Dios me dé una oportunidad de conocerlo. No, queridos amigos, hoy es el momento de buscar a Dios. La oportunidad de vida es hoy. Tal vez hoy tenemos vida y es gracias a Dios, mañana no lo sabemos. Porque cuántos accidentes conocemos de tantas personas que hemos conocido en esta vida que ya no están aquí. No tuvieron la oportunidad que hoy tú tienes. Y tal vez en otras ocasiones has buscado a Dios y no has podido ser cristiano. Por eso pregúntate, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es tu intención de buscar a Jesús? ¿Cuál es tu anhelo de buscar a Jesús? ¿Quieres ser solamente religioso? ¿Quieres solamente llamarte cristiano para que me digan los hermanos, hermano, y así sentirme parte de una congregación? Eso es algo erróneo. Y déjame decirte que si tú lo haces con ese propósito, no vas a lograr nada. Porque buscar a Dios tampoco es leer la Biblia, tampoco es orar. Tal vez podrás decirte, es que es muy pesado ser cristiano porque hay que orar, hay que leer la Biblia. Eso tampoco es ser cristiano. Jesús no te está buscando para que leas la Biblia. Jesús no te está buscando para que ores 1 hora al día o 2 horas. Eso no es ser cristiano. Y muchas veces por eso la gente pues fracasa en su búsqueda de Dios. Y pues te termina llamando más el mundo que Dios mismo. La música mundana tal vez, escucharla de vez en cuando mientras estás trabajando y te gozas con las músicas que hay hoy en día y tantas músicas con obscenidades. Y pues dices, no pasa nada y te es un estorbo para tu búsqueda de Dios. Cada uno de nosotros nos debemos de conocer, queridos amigos, y reflexionar. ¿Cuál es tu intención? No esperes la aprobación de una iglesia, de un grupo para hacerte cristiano. Jesús es el único que puede darte la salvación. Busca a Jesús como estas personas que le salieron al encuentro a Jesús. No los busques como las personas que acabamos de leer en Juan, donde solamente lo habían buscado por el beneficio que habían obtenido. Si tú buscas a Jesús para que solamente te dé pan, para que solamente te ayude en tus problemas, para que solamente te ayude a salir adelante, para que seas buen hijo tal vez, para que seas buen esposo, para que te arregle los problemas familiares, para que te arregle los problemas que tienes con tu esposa porque no la aguantas, o con tu esposo, porque es bien borracho y no lo soportas, por eso buscas a Jesús. Es una idea errónea. Y si hay matrimonios que están buscando a Dios o solamente con la idea de que les vaya bien, pues estás en una idea equivocada, porque ser cristiano no quiere decir que vayamos a batallar en este mundo. Tenemos los mismos problemas. Tú y yo tenemos los mismos problemas y las mismas situaciones que enfrentamos día a día. Escasez, pues también hay escasez. Situaciones, también hay situaciones. Muertes, también hay muertes. Enfermedades, claro que también hay enfermedades. Pero hazlo, querido amigo, con un propósito real y verdadero. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Busca el pan de vida, también lo dijo Jesús. Para eso, queridos amigos, debemos entender, reconocer realmente para qué estamos buscando a Dios, cuál es nuestro propósito. Y tal vez ha pasado mucho tiempo desde que Dios te ha hablado a ti. Seguramente, si eres un joven, un adolescente, pues has conocido de Jesús porque tus padres te lo han inculcado. Tal vez si eres un adolescente y no sabes si vas a ser cristiano o no, pues también es momento de que reflexiones y te preguntes si realmente quieres serlo.
Porque no lo hagas porque tus padres te lo han impuesto. No lo hagas porque vives en un seno familiar donde tienes tus padres cristianos, tus abuelos cristianos, familiares, tíos cristianos. No lo hagas solamente porque pues te lo han inculcado en casa. Si lo tratas de hacer así, créeme que va a ser muy fastidioso. Va a ser muy difícil y vas a terminar odiando todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Más bien, si tú has recibido bendición de Dios, pues no seamos como los otros 9, donde Jesús pregunta más adelante este pasaje que leímos en Lucas, que solamente regresó el samaritano a darle gracias a Dios. Y Jesús pregunta ahí, en el versículo 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Así tú también, joven, padre de familia, adolescente, ¿podrá Jesús preguntarte, oye, ¿no te he yo dado bendiciones? ¿No te he ayudado? ¿Qué no te he guardado yo incluso del mundo? ¿Qué no te he dado incluso hasta ejemplos, testimonios de personas que tal vez hasta han orado por ti, por tu salvación? ¿Y no has sido agradecido? ¿Qué no son 9 los que yo limpié y solamente uno? Pues ahí nos habla de un corazón ingrato. Ahí nos habla de que estas personas realmente buscaron a Jesús con un propósito erróneo. Solamente querían ser limpiados para regresar a sus placeres, tal vez hasta el pecado. Jesús solamente quería que Jesús los limpiara de su lepra para volver a la mundanalidad, a lo que saben que te está estorbando para buscar a Dios. Por eso, querido amigo, joven, adolescente, que me escuchas, no menosprecies la oportunidad que Dios te está dando, que te está poniendo delante de ti, de poder ser un cristiano. Pero realmente comprendiendo por qué buscas a Jesús. No lo busques porque te lo han impuesto tus padres. No lo busques porque vienes de cuna evangélica. No lo busques porque, pues, buscas la felicidad tal vez. Mucha gente busca a Dios por la felicidad, que quiero ser feliz. Pero no comprenden que Jesús es más que eso. Jesús ofrece la vida eterna. Jesús ofrece el pan que cuando lo comas nunca más vas a tener hambre. El agua que cuando la bebas nunca más vas a tener sed. ¿Qué te impide para ser cristiano? ¿Tal vez un hijo te impide serlo? ¿La idolatría sea un hijo? Tanto que lo idolatras, tanto que lo tienes ahí como si fuera lo máximo. Y tal vez es un impedimento muy grande para que tú seas cristiano o cristiana. Por eso reflexiona y no esperes a que Dios te mande un trato a tu vida, tal vez un juicio, tal vez Dios tenga que venir a tratar con tu vida para que puedas entender. No esperes a que pase eso, sino que hoy es el momento de poder acercarnos a Dios. Valora la oportunidad que Él te da. Dice en el versículo 18, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Jesús preguntaba, ¿qué acaso yo no he bendecido a todo el mundo y solamente una persona ha tenido pues la gratitud de regresar y rendirme su vida por completo a mí? Tal vez no te has puesto a reflexionar que si hoy tienes vida es por Dios, que si hoy tienes salud y gozas de buena salud, tal vez gozas de buena comida, de buenos alimentos, de buena escuela, de buenos padres, de buena casa. Hoy que tal vez hay lluvia y frío y no andas mendigando en este mundo, no ha sido para decir Dios, es gracias a ti. Y eso solamente hablamos de las cosas terrenales que Dios nos da, pero Dios nos ofrece las cosas espirituales. Por eso Jesús le dijo a esa gente, tú no me buscas con una buena intención. Tú quieres otras cosas. Porque ser cristiano realmente es comprometerse con Dios. Ser cristiano es aceptar el señorío de Cristo en tu vida. Ser cristiano es amar a Cristo por todo tu corazón, amarlo por completo. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es tu intención de acercarte a Él? Porque Jesús no es un amuleto. ¿Quieres que Jesús llene tu vacío?
¿Quieres que perdone tus pecados, Jesús? ¿Quieres realmente ser una nueva criatura? Dale la importancia y la seriedad para encontrar tu salvación, para buscar a Dios. Porque Jesús quiere tu vida. Jesús no quiere tu dinero. Jesús no quiere los bienes que posees incluso. Es más, a Jesús no le hace falta, por así decirlo, nada de ti. Él quiere tu vida, pero rendida a sus pies, como este samaritano que vino y se postró en tierra a sus pies para agradecer a Dios lo que le había hecho en él su vida. Fíjense bien, pudo haber sido primero con su familia o al sacerdote, pero dijo, no, voy a regresar a aquel que me está dando la oportunidad de vida. Valora la oportunidad que Dios te está dando. Valora el momento que Dios te está dando a tu vida. Jesús cuando vino, lo primero que predicó fue arrepentíos y creer. Con ese evangelio, con ese mensaje, queridos amigos, podemos empezar esta serie de temas que vamos a estar hablando. Arrepiéntete. Ve al sacerdote, si lo ponemos como ejemplo que acabamos de leer. Ve y arregla tu vida con Dios. No sigas igual. No te vayas igual hoy como llegaste. No vengas por venir. No escuches el evangelio por escucharlo. ¿Por qué seguir igual después de muchos meses? Ese no es el plan de Dios para tu vida. ¿Por qué no has sido cristiano? ¿Realmente ves en ti la necesidad de Cristo en tu vida? ¿Realmente has comprendido que sin Jesús no puedes vivir en este mundo? ¿De cuántas cosas Dios te ha salvado y no has muerto? Un accidente, trabajando tal vez, andas en el techo y te puedes caer, quedar muerto. Andas manejando en las carreteras, alguien invadió tu carril y moriste. Una explosión de un gas en tu casa. Tantas cosas te pueden atropellar. Te aventó el camión de la ruta que ibas a tomar. Tantas cosas. Tal vez no estás enfermo mental y ya te hubieras suicidado tal vez. No esperes a que algo pase en tu vida para que empieces a ser serio con Dios. Hoy es el momento de poder reflexionar en nuestra vida. Hoy es el momento de hacer un alto. Y queridos amigos, como te dije hace rato, ser cristiano no es para viejitos, no es para papás, es para cualquier edad. Y entre más temprano lo conozcas, es mucho mejor. Porque yo te puedo dar el testimonio de que gracias a Dios yo lo conocí a los 14 años y desde los 14 años he vivido una experiencia que nada lo compara con Cristo. Ni el matrimonio, ni los hijos, ni tener un buen trabajo, ni tener buena salud, nada se compara con conocer a Cristo. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces también a ti, si estás a temprana edad, es lo mejor que te puede pasar. Para eso tienes que reflexionar y meditar cómo ha sido tu vida. Jesús no pide mucho de ti, solamente pide tu vida y que le creas y que seas serio y reflexiones. Vamos a cerrar nuestros ojos para terminar hoy este mensaje. Antes, quisiera contarte un testimonio, pero vamos a cerrar nuestros ojos para meditar. Conocí un testimonio hace muchos años, yo creo que hace como unos 20 años, una historia, me la platicaron. Había un hombre que se llamaba Jim. Este hombre iba todos los días a un templo. La persona encargada de ese lugar lo veía, no se le acercaba, solamente veía que llegaba
se arrodillaba y él oraba y decía estas palabras: Señor, soy Jim. Era lo único que decía. Señor, soy Jim. Y esa era su oración cada día. Y estaba un buen rato ahí repitiendo estas palabras. Señor, soy Jim. Señor, soy Jim. Y así pasó durante un buen tiempo, que el hombre encargado de ese lugar de repente ya no lo vio. Y se preocupó. O ya no regresó esta persona. Pero sabía dónde trabajaba. Trabajaba cerca de esa iglesia. Y fue y preguntó a sus compañeros de trabajo. Y le preguntó: oye, ¿y Jim? Ya no lo he visto, porque él iba a la iglesia todos los días. Dijeron: cayó enfermo, está grave en el hospital, está internado en tal lugar. Y esta persona encargada del templo fue y lo visitó. Cuando lo vio, era otra persona, Jim. Tenía un rostro feliz, un rostro contento, a pesar de que estaba muy enfermo, con un diagnóstico no muy alentador. Le dijo: ¿por qué estás tan contento, Jim? Dice: porque Jesús me ha visitado. Dice: cada día, a cierta hora, aquí al lado de mi cama, viene un hombre. Un hombre viene y me dice: Jim, soy Jesús, aquí estoy. Jim, soy Jesús, aquí estoy. Y si lo pude conocer a Jesús. Y este hombre tenía otro aspecto muy diferente. ¿Y qué hizo para conocer a Jesús? Solamente entender lo que Él había hecho por su vida. No fue en ritual, no fue a hacer mandas, penitencias, ser religioso. Solamente entendió que tenía que entregarle su vida a Jesús. ¿Y por qué buscó Jim a Jesús? Pues no pareciera que fuera para que lo sacara de sus problemas. Al contrario, ya había caído enfermo en un hospital. Y ahí en el hospital fue donde conoció a Jesús. Entonces, queridos amigos, llevémonos hoy esta reflexión. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Qué quieres de Él? ¿Cuál es tu propósito? ¿Solo que te dé pan? ¿Solo que te sane? ¿O realmente quieres rendirle tu vida a Él como este samaritano? Y al final del pasaje que acabamos de leer, Jesús le dijo: tus pecados han sido perdonados. Ve en paz. Qué hermoso sería que Jesús te lo diga así a ti, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Seamos serios con nuestra búsqueda de Dios. No juguemos a ser cristianos. Porque si no vas a ser serio, querido amigo, yo te aconsejo que mejor ahí le dejes. Porque lo único que va a pasar es que tu corazón se va a endurecer más. Y el hombre que endurece la cerviz, de repente vendrá el quebrantamiento y no habrá para él medicina. No habrá más oportunidad. Sino que Jesús te diga así como Él, a este samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No hizo más este samaritano, tampoco, solamente entendió y comprendió por qué buscaba a Jesús. Señor Jesús, yo te pido que esta palabra no sea en vano, Señor. Que esta palabra traiga efecto en los corazones, Jesús.
que redargullas cada mente y que el fruto sea para salvación, Jesús. Te lo pido en tu nombre, Señor. Que haga reflexionar a cada persona que vaya escuchando este mensaje y comprenda el plan de salvación que tú tienes para cada uno, Jesús. Gracias por haber estado aquí. Gracias por tu presencia, Jesús. En tu nombre te amo, gracias. Amén.